Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Chachay, Mari Mari Papay, Mari Mari Pichihuentro, Mari Mari Pichidomo, Mari Mari Buenuy. Inche Marcelino Collillo Piñén les saluda desde acá, de este programa Puma Puche Guardiameu Muliaín. Los mapuches estamos en la ciudad. Una vez más, acá conversando con ustedes, informando de nuestros temas. En este 35º programa que hacemos de este canal amigo, El Vecino Normal, que nos permite llegar a ustedes, que nos permite comentar semana a semana lo que está pasando con nuestra gente, con nuestras luchas. Y hoy día lo que está pasando con la crisis que los gobernantes tienen por este país sublevado, por estos jóvenes, hombres y mujeres que salen a las calles, pero también por la gente mayor que acompaña y que lucha desde los diferentes espacios. Y sin duda, también en esta rebelión, en esta sublevación generalizada, también el aporte de nuestra lucha, de nuestro pueblo, para poder avanzar, para poder aportar en este gran cambio de la sociedad. En este objetivo grande primero, digamos, de conseguir un plebiscito, donde se le pregunte hoy día a la ciudadanía si efectivamente quiere un cambio de la Constitución, pero además que por primera vez en la historia sea democrático, que por primera vez en la historia se le consulte a los ciudadanos si efectivamente quieren cambio de la Constitución. Y si efectivamente la respuesta es positiva, entonces, ¿bajo qué mecanismo se construye esa nueva Constitución? ¿A través de una comisión bicameral? ¿A través de una comisión mixta de expertos y ciudadanos? ¿O a través de una asamblea constituyente? Y si es esta última, entonces, ¿cómo se va armando esa asamblea constituyente para que efectivamente todos los actores de este país podamos estar presentes en ese debate, pero también podamos estar presentes en las definiciones? Hoy, en este proceso constituyente, hoy día muchos actores ya comienzan a colocarle apellido a este proceso constituyente. Proceso constituyente plurinacional e intercultural y paritario, decían hoy día, en la gran asamblea del Pacto Social, donde se ha reunido mucha gente de universidades, académicos, estudiantes, trabajadores, pero también una cantidad importante de actores sociales de diferentes territorios que se han ido juntando y donde han ido haciendo definiciones interesantes. Y como decía, entonces hoy día se hablaba de esta asamblea constituyente, plurinacional e intercultural y paritaria, es decir, hombres y mujeres. Entonces, ¿cómo hacer para que efectivamente esto se materialice? Y ahí sin duda hoy día lo importante es que hoy día se convoque al gran plebiscito donde la ciudadanía se pronuncie y donde efectivamente quede sancionado que va a haber cambio de la Constitución y que va a ser a través de la forma que los ciudadanos decidamos. Y ahí entonces es donde hay que hacer el gran esfuerzo para desarrollar también este pacto social que por única vez en la historia pueda acordar la forma en que queremos vivir en este país
cómo se debe desarrollar la educación, los sistemas productivos, cómo se generan los sistemas de jubilación, cómo en definitiva se incorporan a las naciones originarias en las decisiones de este gran país. Y eso hoy día sin duda que es importante. Entonces, hoy estamos metidos en esta dinámica, y yo les comento esto porque hoy día sábado 9 tuve una jornada maratónica de toda la mañana, una cantidad importante de gente. En una tercera asamblea ya designó algunos voceros que van a estar a nivel nacional entregando la información, generando relaciones con otras redes, con otras instancias de coordinación nacional para ir avanzando en esto de potenciar el gran plebiscito. Y bueno, y junto con eso también comunicar que hoy día esta asamblea me ha designado como uno de sus voceros. Por lo tanto, también en los próximos días me verán hablando de los contenidos y los desafíos que ha tomado este pacto social constituido por mucha gente, mucha gente, ¿ya? Entonces, hoy también nuestro programa dedicado a esto, a cómo avanzamos en el plebiscito, cómo avanzamos en una asamblea constituyente, cómo a través de un pacto social generamos una constitución que nos represente a todos. Gran desafío, nunca se ha hecho. Todas las otras constituciones han sido acordadas entre cuatro paredes, entre los grandes poderosos que ha tenido este país. Hemos estado quizás en 1925 como el momento más cercano en que la gente pudiera decidir una constitución más participativa. Pero el ruido de sables acalló esa posibilidad y al final esa constitución terminó siendo definida por un número muy reducido de personas cercanas al gobierno y al Congreso de ese momento. Hoy los tiempos han cambiado. Hoy las multitudinarias movilizaciones del pueblo y sus organizaciones en todas las regiones, en todas las ciudades, está determinando que hoy día la ciudadanía tiene que participar de la elaboración de esta Constitución, que tiene que ser considerada el ciudadano como un factor decisivo en los contenidos de la nueva Constitución, y para eso entonces se deberá acordar los mecanismos para que estos acuerdos, estas inquietudes que aparecen por muchos sectores, se materialice en una nueva constitución. Entonces, y para eso entonces es importante, muy importante hoy día, las asambleas territoriales. Hoy en los territorios deben desarrollarse el máximo de asambleas constituyentes que permita informar a la ciudadanía, que permita informar a los vecinos, pero además que todos los vecinos tengan la posibilidad de incorporar sus propuestas en cómo quieren el nuevo país, cómo debe ser la función de las Fuerzas Armadas, cómo debe ser la función de la policía, tan cuestionada hoy día, producto de que se vuelven en estas 3 semanas a repetir violaciones a los derechos humanos que se creía que solamente habían pasado en dictadura. Pues bien, esto se volvió a repetir hoy día. En estas 3 semanas han habido una cantidad enorme de violaciones a los derechos humanos. Una cantidad enorme de gente que ha perdido un ojo. Es decir, hoy, la verdad es que en 3 semanas aquí la gente ha perdido más ojos que la gente que ha perdido ojos en la lucha palestina. Increíble. Así de fuerte ha sido esta represión, así de brutal ha sido esta represión. Pero hoy día también el gobierno tiene que entender que esta lucha comenzó y no para hasta que cumpla sus objetivos, hasta que logre sus objetivos. Y eso lo tiene que tener muy claro. En estos días la verdad es que este gobierno ha dado muestras de no seguir escuchando. Y eso también es bueno decirlo, porque pese a todo el clamor popular, pese a todas las marchas, todo lo que se ha puesto en el debate público,
este gobierno sigue hablando de cosas que a nadie le interesa. Su primera respuesta pública, después de haber conversado, después de haber cambiado su gabinete y de haber conversado con sus ministros, es solo represión y más represión. Es ponerle urgencia a proyectos represivos hacia la ciudadanía, que en nada solucionan la gran demanda popular que hoy día hay. A tal punto equivocada esa propuesta, que incluso los partidos de gobierno manifestaron su desacuerdo y su malestar porque se ponga urgencia a ese tipo de proyectos y no se dé respuesta a la gran crisis que el gobierno tiene en este país. Pero este gobierno además cometió otro gran error, pues. En la semana convocó al COSENA, ¿ya? Instancia que se convoca en momentos en que el país tiene alguna preocupación de carácter nacional, alguna amenaza de carácter nacional por algún peligro externo. Pero no para un tema de temas sociales, conflictos sociales internos. Y la verdad es que los mismos integrantes del COSENA le tuvieron que decir al presidente que ellos no están para eso. Entonces, este gobierno, de una medida equivocada, pasa a de un mayor error. Y la verdad es que no logra dar respuesta. Entonces, hoy día pareciera que la acción tendrá que ser más fuerte. Los gritos tendrán que ser más fuertes para decirle que aquí queremos plebiscito vinculante para una nueva constitución. Y que además en ese plebiscito vinculante se consulte la forma como queremos elaborar esa constitución. Ese es el desafío para estos días. Y ahí en eso estaremos trabajando, haciendo el mayor esfuerzo, ¿ya? Así es que Pupeña y Pulamien nos vamos a encontrar en diferentes territorios y la invitación es a presionar por este gran plebiscito. Por ahora vamos a esa primera canción para después seguir con nuestro programa. Hey!
Bueno, ahí estábamos con esa canción que un poco relata también lo que hoy día pasa. Ya, córrelas, muchos han tenido que correr para que la represión no los pille. Pero en fin, pues en esta lucha estamos. Oye, bueno, aquí estamos de vuelta con nuestro programa Puma Puche Guarreameo Muleaín, transmitido por el canal El Vecino Normal de la Fundación Comprometidos, y que semana a semana nos permite transmitir nuestros temas, nuestras ideas. Bueno, en estos días la verdad es que han pasado una cantidad enorme de cosas y nuestra gente también ha estado muy activa. En la quinta región, por ejemplo, los pueblos originarios se manifestaron públicamente para exigir una constitución que los reconozca, es decir, una constitución plurinacional e intercultural. Ya no basta con que otros decidan una constitución, es necesario que todos participen, y dentro de ellos nosotros como pueblos originarios, tanto la nación mapuche como la nación aymara, en fin, los diferentes pueblos, los 9 pueblos reconocidos en la ley 19.253, tenemos el derecho también a expresarnos y a reclamar nuestro espacio en esto. Producto de eso, digamos, entonces importante lo que hicieron los Peñas y Lamien de la quinta región en esta manifestación. También hubieron manifestaciones de nuestro pueblo acá en la región metropolitana, en la Plaza de Armas. Desgraciadamente de eso no tenemos imágenes hoy día, pero importante la manifestación que hubo en el mismo sentido de exigir que efectivamente la nueva constitución sea plurinacional e intercultural y que los pueblos originarios sean considerados en sus desafíos, en sus contenidos. Que se respeten los territorios de estos pueblos originarios, que hoy día los presos políticos queden en libertad, que hoy día esas causas que tienen personas inocentes encarceladas efectivamente puedan terminar y se pueda generar la libertad para estos Peñas y Lamien. Ha sido el trabajo de estos días de nuestros Peñas y Lamien que hoy día están, digamos, participando en estas luchas. Entonces, hemos estado en esta semana, como decía, han estado desarrollando estos esfuerzos, estos trabajos, ¿ya? Y bueno, ahí por diferentes lados las manifestaciones, también en Temuco, también en Valdivia, en Villarrica, no sé, en diferentes lugares, ¿ya? Bueno, otro tema, digamos, que nos preocupa y que ha salido esta semana es este reporte que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos y que dan cuenta de graves violaciones a los derechos humanos, que hace una síntesis así global de hasta ese momento. Hoy día esto es más, ¿ya? Un total de acciones judiciales de 179 con diferentes recursos, ¿ya? Recursos de amparo, querellas por violaciones sexuales a jóvenes y niñas, querellas por otras torturas, otras querellas y acciones, en fin. También personas detenidas. Increíble la cantidad de personas detenidas, 4.316 hasta ese momento. Mujeres 664, hombres 3.022, niños, niñas, adolescentes 475. Entonces ahí aquí en este reporte que da el Instituto Nacional de Derechos Humanos, también refleja aquí la cantidad de heridas y heridos en hospitales, 1.574. ¿Ya? Por disparos de bala, 40. Por disparos de perdigones, 473 personas. Por armas de fuego no identificadas, 305. Y por balines, 30 personas. ¿Ya? Entonces, aquí hay una cantidad enorme de gente que ha sido dañada. Y eso, sin duda, este gobierno y la policía se tienen que hacer cargo.
Y por eso entonces el tema de denunciar, por eso la actividad importante que desarrollan tanto la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el CODEPU que se ha vuelto a reactivar para ayudar en estas causas. Así es que, sin duda, mucho trabajo, digamos, en esos temas. ¿Ya? Por lo tanto, son, digamos, temas que deben ser de nuestra preocupación. Bueno, y en estos días también, hoy día el juzgado declara admisible la querella presentada contra el presidente Sebastián Piñera por delitos de lesa humanidad. Es decir, aquí el Estado se tiene que hacer cargo de lo que ha pasado en estas 3 semanas. Han habido mucho más heridos de los que han habido en años. Gente que ha perdido su ojo, una cantidad enorme. Nunca había pasado que en un tiempo tan reducido hubiera tanta gente que perdiera su vista. Y esto ha sido porque Carabineros está disparando a la cara de los manifestantes. Y eso es una situación que no se había dado antes. Entonces, en esta acusación, los cargos son por asesinato, por violaciones, por tortura, por desaparecido, por mutilados. Y eso, entonces, tiene que ser investigado y tiene que ser sancionado. No es posible que esto se quede sin sanción. ¿Ya? Así es que, bueno, esos son como hoy día como los temas más graves que han ocurrido en este tiempo. Oiga, bueno, vamos a ir a una canción y después vamos a hablar de la Asamblea Constituyente, ¿ya? Pero vamos a ir primero a esa canción y después vamos a meternos un poco en aprender qué es la Asamblea Constituyente. Vamos con esa canción, estimado amigo. Aku live kurufmu. Wethatungu, aku live kurufmu. Layelun, you went to punyen. Layelun, you went to punyen. Langun tefe nye, fe winkalun kutraru. Langun tefe nye, fe winkalun kutraru. Timuama, wathanuma, fe winkalun kutraru. Langun tefe nye, fe winkalun kutraru. Langun tefe nye, fe winkalun kutraru. Nyipunyen. Nyipunyen, wantu amai tayimapun. Fe mutalayelun. Wantu amai tayimapun. Fe mutalayelun.
Bueno, ahí estábamos con esa canción que un poco nos permite también entregar un poco de cultura en relación a estos peñas y también que hacen arte, ¿ya? Oiga, bueno, le decía que íbamos a volver para hablar un poco de qué es la Asamblea Constituyente. Y bueno, y nos llega ahí un trabajo de la Namión Paola Parra que queremos compartir con usted porque nos parece importante que vayamos aprendiendo qué es la Asamblea Constituyente. Y si bien es cierto, los procesos de Asamblea Constituyente que han habido en América Latina, tanto en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, en fin, en los diferentes países, ninguna es igual a la otra. Y digamos, y de paso decir que lo más probable es que esta también sea distinta a todas las otras, tienen un común denominador que han sido construidas con mucha participación ciudadana, y en la medida que cada actor va colocando sus temas de interés, entonces va también sintiendo suya esa constitución, y por lo tanto el compromiso de respetar aquellos acuerdos es un tema sumamente importante que en este país no tenemos con la Constitución del 80 porque no participamos, porque no nos consideró y porque sencillamente fue impuesta, como todas las otras constituciones que este país ha tenido. Así que esa es la importancia de trabajar y de conocer una asamblea constituyente. Entonces, teniendo presente igual que esta asamblea la vamos a tener que armar entre todos, igual es importante tener algo de referencia para ir viendo cómo se construye. Por lo tanto, a partir de eso, entonces, el aprovecharnos un poco de este trabajo que nos llega y de que nos permite conversar y que usted también le permite aprender en conjunto con nosotros cómo es y qué es la Asamblea Constituyente. Así es que vamos con ese video y después seguimos conversando. Hoy vamos a explicar lo que es la Asamblea Constituyente. ¿Habrá escuchado usted ese término? Me imagino que sí. Seguramente ahora que estamos en este proceso constituyente, en algún programa de radio, en el diario o en la televisión, habrá escuchado esa palabra Asamblea Constituyente. ¿Pero qué es la Asamblea Constituyente? Para explicarlo en forma muy sencilla, la Asamblea Constituyente es un grupo de personas que se reúnen para redactar una nueva Constitución. A ese grupo de personas se le llaman asambleístas o constituyentes. Y una vez que ellos redactan esta nueva Constitución, esta es votada por la ciudadanía a través de un plebiscito. Es decir, la ciudadanía decide si esa constitución que redactaron estos asambleístas, la ciudadanía decide si ellos están de acuerdo o no están de acuerdo con esta nueva constitución. Y luego esta asamblea se disuelve, es decir, no es permanente. Su objetivo es redactar la nueva constitución y una vez que ellos redactaron esta nueva constitución, se disuelve. Ahora, la pregunta que sigue es, ¿cómo se eligen estos miembros de la Asamblea Constituyente? ¿Quiénes participan como constituyentes? Estos se definen a través de una elección. ¿Pero se eligen solo representantes de partidos políticos? No. Y esa es la gracia de esta Asamblea Constituyente, según mi opinión, porque participan representantes de varias organizaciones, de muchas organizaciones. También participan representantes de partidos políticos, pero también hay representantes de movimientos sociales, por ejemplo, de sindicatos, representantes de organizaciones indígenas, representantes de organizaciones territoriales, por ejemplo, de juntas de vecinos, también representantes de organizaciones de adultos mayores, de jóvenes, de mujeres, de organizaciones ecologistas, etcétera, etcétera, muchas organizaciones más. Y esto hace que las opiniones sean mucho más representativas de toda la ciudadanía, mucho más amplia, porque están todas las organizaciones representadas. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que la Asamblea Constituyente es la forma más democrática de cambiar la Constitución.
Bueno, ahí teníamos una explicación básica de lo que es la Asamblea Constituyente y por lo tanto la necesidad entonces de ir aprendiendo más, de ir buscando información, de irse conectando con los vecinos para ir haciendo estas asambleas territoriales e ir conversando sobre estos temas. Hoy la verdad es que nadie puede mirar por la ventana lo que está pasando en este país. Hoy la verdad es que nadie puede decir, oye, mira, voy a pararme en mi puerta para ver cómo pasa la historia por mi calle. La verdad es que hoy, aunque uno no lo quiera, la historia hoy día lo va a arrastrar a pronunciarse, a tomar partido. ¿Usted quiere una nueva constitución o quiere seguir con la antigua constitución del 80 generada en dictadura? ¿Usted está de acuerdo con la situación que ocurre en este país, con la injusticia, con pensiones miserables, con educación de mala calidad, con atención de salud de mala calidad? Si usted no quiere mejorar eso, sin duda se va a tener que quedar en su casa y no va a poder hacer nada. Pero si efectivamente le interesa mejorar esos temas, entonces tiene que incorporarse a la información de su territorio, a las asambleas territoriales, a buscar conversación de estos temas con sus vecinos, en el club deportivo. Y a propósito del club deportivo, qué interesante lo que están haciendo algunos clubes deportivos a nivel nacional. Clubes Colo Colo, como Santiago Wander, con la Universidad Católica, en fin, que están participando. La Universidad de Chile, también la Unión Española, ¿ya? Que están generando opinión sobre el tema del proceso constituyente, de esta asamblea constituyente. Entonces, hoy la verdad es que nadie tiene excusa para no participar. Ojalá podamos hacer un proceso constituyente lo más participativo posible. Y que además se vaya definiendo de antemano qué proceso queremos. Hoy día, como se decía, proceso constituyente plurinacional intercultural paritario. Es decir, un proceso constituyente que involucre a todos, a los pueblos originarios, a las diferentes culturas, pero también a hombres y mujeres en igualdad de condiciones. Hoy estamos en nuevos tiempos. Hoy queremos más participación. Y eso se tiene que reflejar en la nueva Carta Magna. Entonces, hoy hemos querido dar esta pincelada para decir cómo es una asamblea constituyente. Bueno, hay algunas cosas que digamos, tienen que ver un poco con lo que yo les decía adelante, de cómo hoy día Carabineros está disparando a la cara de los manifestantes. Y esta es una foto que nos acaba de llegar y que da cuenta de cómo Carabineros hoy día está usando sus recursos. Esta es una persona que está en la noche, está sola, no está generando ningún acto de amenaza a ser policía, pero esta fotografía fue tomada y da cuenta de esta actitud represiva de los policías hoy día en nuestro país. Y hay aquí un hombre que no sabemos su nombre, no sabemos quién es, pero está ahí con su mano en alto diciendo, oye, no dispare, si no soy ni un delincuente, no lo voy a agredir. Pero la actitud del policía sin duda que es amenazante. Bueno, eso hay como una pincelada. Oye, bueno, este tema de lo que está pasando en este país, la verdad es que también lleva a que algunos actores políticos reconocidos en el momento, digamos, en la vida política, aun cuando han sido del mismo partido, hoy día enfrentan diferencias significativas, ¿ya? Lo que ha hecho la exdiputada Lili Pérez al decir públicamente que efectivamente aquí hace falta un cambio de la Constitución, y ha sido muy clara en lo participativo que debe ser o que tiene que ser este proceso.
Y la petición del senador Alamán que lo único que le interesa es que se terminen las marchas. La verdad es que si queremos que terminen las marchas, se tiene que dar, se tiene que escuchar lo que está diciendo la gente. No es posible continuar haciéndose los sordos. La ex senadora de Renovación Nacional, Lili Pérez, en este sentido, pareciera que le ha hecho muy bien estar fuera del Senado, porque hoy día tiene una claridad que realmente tiene la capacidad, ha demostrado que tiene la capacidad de escuchar y que tiene la capacidad de ir más allá del gobierno que ella participó y que seguramente votó por Sebastián Piñera, pero que hoy día a eso tiene la capacidad de sobreponerse y de poner el interés país. Y en ese sentido es reconocer que efectivamente hoy día ella también participa de esta idea de cambiar la Constitución. Así es que bueno, yo le quiero comentar esto porque efectivamente hoy día independientemente del partido que sea, los dirigentes tendrán que pronunciarse sobre estos temas, porque además la clase política es la responsable de que hayamos llegado a esta instancia, a este nivel de desconfianza, a este nivel de protesta, a este nivel de crisis política, social, moral y económica que se vive en este país. Hoy día son muchas las dudas que hay sobre los actores políticos. Hoy día han sido muchas los dirigentes de diferentes partidos que el poder económico los ha atrapado y el sistema los ha protegido. Y el sistema, como gran sanción, los ha mandado a hacer cursos de ética, y lo que es una burla en general para el país. Por eso entonces hoy día es importante que una ex senadora de derecha tenga esta visión más amplia y que comparta la necesidad de cambiar la Constitución. Así es que bueno, estamos en esas luchas, nos vamos a encontrar con muchos actores y qué bueno que vayamos avanzando. En esta misma línea le quiero también mostrar una convocatoria que hay para los espejos, digamos, de un conversatorio por una asamblea constituyente plurinacional. Es decir, aquí los territorios ya le están poniendo apellido a este proceso constituyente. Para el domingo 17 en la Ruca de los Espejos, donde se dará ahí un debate interesante. Nos dicen acá en nuestro comunicado que asistirán profesionales de derecho a capacitar sobre el tema legal de un proceso constituyente y el cambio de la Constitución y la necesidad de un plebiscito para cambiar la Constitución. Bueno, esos serán los temas que ese domingo 17, ahí a las 16 horas, en la Ruca de los Espejos, ubicada en Pedro Merino Molina, 0397 de los Espejos, se llevará a cabo. Y bueno, los amigos de los Espejos ahí invitados a ese gran conversatorio. Oye, ¿nos queda una canción más o agotamos las canciones por hoy día? Agotamos las canciones por hoy día. Bueno, pues entonces estamos llegando al final de nuestro programa y la verdad es que ha sido una semana de mucha actividad, de muchas movilizaciones, de muchas asambleas territoriales que se van dando por muchos lados. Nosotros saludamos todas esas movilizaciones y bueno, le invitamos a participar de las asambleas que se vayan generando por su territorio, independientemente de donde usted esté, donde viva. Más de una asamblea va a haber, participe, vaya, infórmese, colabore con esas actividades, porque si todos nos involucramos, sin duda que el proceso constituyente será más rico y tendrá en definitiva los contenidos para ser un mejor país, para generar espacios de participación, de respeto hacia todos los actores sociales, hacia todos los pueblos que habitamos estos territorios. Así que Pupeño Mulamien,
Nos estaremos viendo la próxima semana con nuevos temas, con nuevas actividades y también con algunos invitados que ahí se han comprometido a estar para la próxima semana. Así que Pupeño Pulamien, Peucayal, nos vemos la próxima semana.